Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C++. Tenemos que escribir un programa que reciba como dato un número entero positivo n y tenemos que calcular el resultado de esta serie que tenemos acá. Entonces, como les decía en el video anterior, en el que también resolvimos una serie, por si quieren verlo y están interesados en resolver alguna serie, tal vez ustedes tengan un problema que tenga una serie que necesiten resolver. Como les decía, el video anterior era una serie un poco fácil, digamos, y esta ya tiene cierto grado de complejidad. Entonces, vamos a entender qué es lo que pasa en esta serie. Tenemos lo mismo que en el video pasado, tenemos unas fracciones en las que el numerador siempre es lo mismo, es el número 1, siempre tenemos el número 1 arriba, pero en el denominador tenemos una variable que está cambiando. 1, 2, 3, 4 y llega hasta el número n que el usuario pues va a ingresar por pantalla al principio. El problema de esta serie es que primero tenemos que dividir y luego tenemos que multiplicar y vamos a estar alternando esta operación. Entonces se divide, se multiplica, se divide, se multiplica y así hasta llegar hasta 1 sobre n, sea en el número que ingresó el usuario. Entonces esto hace que nuestro programa sea mucho más complejo, al menos en la lógica, pero escribirlo en C++ no es tan difícil. Lo difícil es encontrar la lógica para resolver esta serie y ya después de que la encontramos, pues la vamos a traducir a C++. Entonces, una de las cosas que quiero que tengan en cuenta que necesitamos para resolver este ejercicio es entender cómo se le dice a un programa o cómo se hace cierta operación matemática para comprobar si un número es par o impar. ¿Qué tiene que ver eso con esta serie? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora, vamos a ver cómo se identifica si un número es par o si un número es impar. Entonces, si un número es par, por ejemplo el número 4, que es un número par, si a ese número 4 yo lo divido entre 2, nos vamos a dar cuenta de que va a tener su propio resultado, digamos en este caso el resultado es 2, pero no va a tener ningún residuo, es una división exacta. Entonces se dice que el módulo entre de 4 sobre 2, el módulo, la operación módulo, es igual a 0. Este 0 significa que tiene residuo de 0. La operación módulo no es más que una división que nos devuelve el residuo de la división. Entonces, si un número es par, cualquier número par, por ejemplo el 68 se me ocurre, yo lo divido entre 2, el módulo va a ser 0, siempre. ¿Ok? Y si yo tengo un número impar, por ejemplo el 79, y lo divido también entre 2 y saco el módulo, siempre ese módulo va a ser 1. Entonces, esto es para los números pares y esto es para los números impares. Tengamos en cuenta que si un número par yo lo divido entre 2, el módulo es 0. Si un número impar lo divido entre 2, el módulo es 1. Solamente tengamos eso en cuenta. Ahora sí, vamos a pedirle al usuario que nos diga cuál es el número entero positivo n. Entonces, empecemos con declarar esa variable, una variable de tipo entero que se llame n. Y también de una vez voy a declarar una variable de tipo double que se llame resultado, que esta variable no va a ser más que un acumulador de las operaciones anteriores. Entonces va a acumular esta operación y luego va a acumular ese resultado con esta operación y luego va a acumular todo el resultado más esta operación siguiente, etcétera. Para este ejercicio vamos a inicializarla en 1, ya van a ver por qué. Y ahora sí, pidámosle al usuario ese número n con un cout, ingrese un número sin tilde para no complicarnos, entero positivo. Dos puntos y cerramos con end l. Luego en sein le vamos a dar la opción de que ingrese ese número y se guarde en la variable n y ahí lo tenemos. Ahora, vamos a crear nuestro ciclo for. ¿Y por qué hacemos un ciclo for siendo que hay más ciclos como el while o el do while? Porque nosotros sabemos exactamente el número de veces que queremos hacer esta iteración. Queremos que nuestro bloque de código que coloquemos dentro del for se ejecute n veces. Entonces, como sabemos exactamente el número, podemos hacer un ciclo for. De hecho, es aconsejable usar un ciclo for. Entonces, primero que todo, inicializamos una variable de tipo entero, que va a ser nuestra variable iteradora. Esta es la variable que se va a comportar como el denominador de la fracción. Es iteradora y entonces va a ser movible. Va a cambiar. En la primera iteración va a valer 1, en la segunda va a valer 2, en la tercera 3 y va a llegar hasta el número n. Entonces la vamos a declarar como una variable entera i, que por convención i es el número iterador, y va a valer 1. Luego, este 1 pues no es más que este primer 1, es como la variable
o el número que inicializa este iterador, en el que se inicializa. Y luego lo que queremos es que funcione siempre que i sea menor o igual a n, sea n el número que el usuario ingrese. Entonces queremos que vaya desde 1 hasta n, ¿sí? Y luego queremos que haga incrementos de una unidad, porque como vemos acá está incrementando en una unidad. Eso se escribe en C++ como i++. Luego abrimos corchetes y aquí vamos a programar. Entonces tenemos nuestro resultado igual a 1, ¿no? Resultado no es más que una variable que va a guardar los valores anteriores. Entonces, resultado va a ser igual a ella misma, ¿cierto? A resultado. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a multiplicar o lo vamos a dividir por o sobre 1 sobre i? Aquí aprendimos del video pasado que sería 1.0, ¿no? Para que nos dé siempre un resultado de tipo double. Tenemos la operación, básicamente. Tenemos el número que haya calculado anteriormente, multiplíquelo por 1 sobre i, sea i 2, 3 o el número que sea. Pero, ¿cómo hacemos que diferencie cuándo tiene que multiplicar o cuándo tiene que dividir? Entonces, aquí es donde se pone un poco complejo este programa, y es que tenemos que incorporar algunas estructuras selectivas, es decir, algunas condicionales, porque depende de si este iterador i es un número par o si es un número impar. Entonces, síganme un momento, ya vamos a entender cómo funciona. ¿Qué pasa si el número i es un número par? ¿Y cómo sabemos si es un número par? Sencillamente lo dividimos entre 2 y comparamos que ese módulo, i sobre 2, el módulo de i sobre 2, sea igual a 0. Si esto llega a pasar, si esta condición se llega a cumplir, significa que i es un número par. En este momento i sería 2, sería 4, sería 6 o cualquier otro número. Entonces, ¿qué operación se hace cuando i es un número par? ¿Se multiplica o se divide? Vamos a pensarlo en un momento. Else, para cualquier otro caso, el resultado es igual al resultado por o dividido 1 sobre i. Entonces pensemos cómo funciona el programa. Empezamos con resultado igual a 1. Lo primero que necesitamos es que este 1 se multiplique por este 1 de acá, y este 1 es un número impar. Entonces ya nos está diciendo que tal vez antes de un número impar se necesita una multiplicación para que entonces mi resultado sea igual a 1 por 1. Entonces me daría 1 al principio del programa y no hay ningún problema con esa parte. Luego el iterador va a valer 2. Entonces va a ser un número par. Y lo que queremos es que este 1 se divida entre un medio. Entonces el resultado va a ser 1 sobre 1 sobre 2. Cuando es par, tiene el número de división atrás. Y cuando es impar, tiene el número de multiplicación atrás. Entonces, haciendo esto paso a paso en la mente, nos damos cuenta de que cuando es par se divide y cuando es impar se multiplica. Y entonces tenemos nuestro programa que ya está calculando toda esta serie hasta el número n. Esto va a seguir hasta que i sea igual a n. Después de que haga todo esto, vamos a imprimir el resultado, aunque me gustaría mostrarles realmente el paso a paso, ¿no? Entonces vamos a imprimir el resultado aquí adentro rápidamente, cout, solamente el resultado, no quiero ver nada más, solamente el resultado. Vamos a correr nuestro programa y vamos a decir que, por ejemplo, el número positivo es 10. Entonces, primero es 1, luego es 2, luego es 0.66 y tenemos un programa que está precisamente resolviendo nuestra serie, ¿no? Esto lo pueden ustedes comprobar con una calculadora en cualquier momento. Pero lo que queremos es realmente imprimir esto en solamente el resultado, ya cuando haya terminado toda la serie. Entonces, debajo de nuestro for, imprimimos que el resultado es 2 puntos, y aquí colocamos la variable resultado para que se imprima en pantalla y la podamos ver. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esta serie hasta el número 100? Pues nos dice que el resultado es 12.5. Y así es como se resuelve este programa. Realmente para cualquier tipo de programas en los que necesiten resolver series, de nuevo se los digo, no necesitan tener tan clara la programación. Obviamente es necesario, pero me refiero a que es más importante entender la lógica de la serie, y aquí ya son matemáticas puras en este caso,
tienen que entender la lógica matemática detrás de esa serie. Si quieren, hagan la mano para entender ustedes qué hacen en cada iteración o qué haría cualquier otro humano paso a paso, y ya después de que lo entiendan, lo tratan de pasar a código paso a paso, que en algún momento llegarán a la respuesta. Entonces espero que con el video anterior y con este, que fueron dedicados a series resueltas con bucles en C++, hayan podido entenderlo y lo puedan aplicar en sus proyectos. De ser así, me alegra y nos vemos en los siguientes videos en los que vamos a seguir resolviendo ejercicios con bucles. Hasta luego.